Hola alumnos, ¿qué tal? Vamos a empezar con esta primer clase práctica de lo que es el Microsoft Access para ver cómo es que se crea una base de datos relacional, cuáles son los pasos. La primera etapa, ¿no? Obviamente, como si de a poquito, tenemos un montón de clases por delante, pero bueno, es simplemente como para empezar a acostumbrarnos a la forma de manejo de este programa, ¿sí? Bueno, acá tenemos frente a nosotros lo que es la ventana principal a la hora de empezar a trabajar con este programa, ¿sí? Vamos a ver qué tenemos, donde dice base de datos en blanco, ¿sí? Base de datos en blanco web. Hay distintos formatos de esta base, pero nosotros nos vamos a quedar con esta opción que dice base de datos en blanco, por un lado. Por el otro lado, vamos a ver que del lado derecho dice nombre de archivo, acá tiene cualquier nombre, database 3, después está un lugar donde yo tengo que asignarle en qué parte quiero almacenar esa base de datos. Ejemplo, primero, a esa base de datos la voy a llamar ejemplo. Ven que apreté en mayúscula, no hace falta. Ejemplo 1, ¿sí? Y acá le voy a indicar en qué ventana quiero yo almacenar ese dato, ¿sí? Por lo tanto, yo voy acá al escritorio y voy a seleccionar y voy a poner ejemplo. Me va a decir que ya existe porque había hecho una muestra. ¿Ya lo tengo? Bien, perfecto. Ven que ahora ya está. Sé que se llama ejemplo, lo hace automático en la extensión y que va a estar almacenada en el escritorio, ¿sí? Perfecto. Una vez que hago eso, aprieto el botón que dice crear y paso directamente a lo que es la ventana de la cual voy a trabajar, ¿sí? Bueno, esa ventana de la cual quiero empezar a trabajar resulta que aparece de la siguiente forma, como ustedes están viendo ahí, ¿no? Dice ID nuevo, acá aparece algo, dice tabla 1 y después en la parte de arriba aparecen diferentes modelos, dice ver. Sí, hay un montón de iconos extraños que hasta ahora que no sabemos qué significan y hoy los vamos a conocer, ¿sí? Primero, les cuento, acá no se hace absolutamente nada. Para empezar a trabajar debemos ir hasta la opción que dice ver, ¿sí? Esto que dice ver. Cuando yo presiono la opción que dice ver, se va a habilitar dos opciones más. Una dice vista hoja de datos, la segunda dice vista de diseño. ¿Cuál vamos a tener que elegir? La que dice vista de diseño. Bueno, cuando elijo vista de diseño se abre esta ventana. En esta ventana me dice con qué nombre quiero guardar esa tabla. Yo les cuento, la tabla es como, vieron toda la parte teórica que hicimos, la tabla sería el registro donde voy a contener todos los diferentes campos o datos que va a tener en la base de datos, ¿sí? Perfecto. Entonces, donde dice tabla, yo voy a poner como ejemplo ahí, de ver tabla 1, voy a poner alumnos. Ok. Pongo a aceptar. Listo, desapareció esa ventana y aparece esta nueva ventana donde dice nombre de campo, tipo de datos. Nombre de campo, tipo de datos. Y abajo va a haber también un montón de opciones, como ejemplo tamaño de campo, ¿sí? Nuevos valores, formato, títulos, etcétera. Ahora vamos a ver, les cuento. Siempre las bases de datos deben tener uno de esos datos que tiene que ser único e irrepetible. ¿Cómo se llama eso? A eso se lo conoce, esperen que pongo yo, a eso se lo conoce justamente como registro único o clave principal. ¿Cuándo es eso? Cuando yo quiero utilizar un elemento que bajo ningún pretexto se puede repetir. Ejemplo, un número de DNI, en este caso va a ser en la matrícula del alumno, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué hago? Voy hasta donde dice nombre del campo y le voy a poner código alumno. Miren que voy a poner así, voy a poner code alumno. Miren cómo lo escribí, porque así vamos a trabajar durante este año, ¿ven? Code, la C mayúscula y la A de alumno mayúscula. O sea, código alumno lo abrevié de esta forma, así, code alumno. Todo código, esperen que cierro acá, así me ven nuevamente. Todo código, cada vez que aparece la palabra código es número. Cuando es un código es un número en este caso. Bien, volviendo. Entonces, ¿por qué dije eso? Porque cuando yo indico el dato, me va a preguntar acá al lado cuál es el tipo de dato que quiero utilizar para este campo. Y justamente el tipo que quiero utilizar es número, porque yo a ustedes les dije recién que número es. Voy a ir a número, por lo tanto le acabo de decir al sistema que a este dato que se llama código alumno quiero que sea numérico.
Bueno, ¿y qué hay que hacer automáticamente? Hay que indicar el tamaño o la cantidad de datos que va a tener el mismo. Miren lo que va a decir acá abajo. Tamaño de campo. Nosotros este año y en mis ejemplos, donde dice tamaño del campo, vamos a ir ahí, donde dice entero largo, y vamos a hacer lo siguiente. Esperen que corro esto para que lo vean. Voy a ir a donde dice entero, presiono y se habilita una flechita que no me deja ver, porque si presiono acá no me deja ver, una flechita ahí, y debo elegir de las opciones que figuran acá adentro, voy a elegir la que dice entero. Hago un clic y entero, es decir que cada vez que haya el tipo de dato número, siempre que va a tener que decir ahí entero. ¿Ok? Bien, el segundo dato que va a tener esta tabla o este registro va a ser apellido. Miren cómo lo voy a hacer. Y nombre, no dejo espacio, no dejo nada. ¿Sí? Apellido y nombre. Obviamente, ¿qué va a ser? Texto, no hay mucho que explicar. Va a ser texto, pues justamente es eso. Ahora, si es texto, quiero que vayamos acá abajo y que veamos lo siguiente. Tamaño del campo. Me está diciendo que a ese campo le va a asignar 255 caracteres. Caramba, sería un nombre demasiado largo, ¿no? Nosotros no hace falta que tenga tanta cantidad de caracteres para un nombre y apellido. Nosotros vamos a cambiar ese número y le vamos a poner simplemente la cantidad de 30. Que también es mucho, pero he tenido alumnos que han casi 30, ¿sí? 30 caracteres, ¿sí? Brigadier Don Juan Manuel, bueno, ya sería una cosa así larga, ¿no? Bueno, ahí tenemos tamaño de campo. Vamos a poner acá otro ejemplo y ahora voy a poner domicilio. Y acá viene la pregunta. Si es domicilio, usted va a decir, ah, pero es número y texto. Ok, entonces tiene que ser texto. ¿Por qué? Porque número solamente, ahora me pongo yo para que me vean, número solamente es cuando va del 0 al 9 todas las combinaciones posibles. En el caso contrario, tiene que ser texto, porque el texto permite tener caracteres numéricos y caracteres de texto, ¿sí? Volviendo, entonces es texto. Por más largo que sea una calle, por más larga que sea, y si el ejemplo es Brigadier Don Juan Manuel de Rosas, uno a veces abrevia, así que vamos a poner como mucho para un domicilio 20 caracteres, ¿sí? Ahí tenemos. De esa forma tengo domicilio y ahora voy a poner localidad, y también voy a hacer lo mismo, voy a poner texto y también voy a hacer lo mismo por 20. Ven que voy haciendo acá, voy modificando abajo los campos, los tamaños de la cantidad de caracteres que quiero que tenga el mismo. Bueno, vamos a poner que este es el ejemplo porque es hasta acá donde vamos a llegar y vamos a recapitular después un poquitito. Decimos que esto es un registro o tabla, cada una de estas filas que serían los datos. Eso lo tienen ustedes en la parte teórica que vimos. Bueno, cierro acá ya y ahora voy a poner, voy a guardar la tabla de alumnos, ¿sí? Porque quiero mostrarles cómo quedaría visualmente esto que hicimos. Ven, ahí está, esperen que corro esto. Ahí está, ahí van a ver, ven que ahí aparece nomás. Ahí aparece nomás la tabla que hicimos visualmente, ¿no? Y ahí va a estar, ¿no? El código del alumno, apellido y nombre. ¿Por qué tiene llavecitas? La primera, porque ese dato es la clave principal. Lo que yo les conté a ustedes, que no se puede bajo ningún punto de vista repetir, ¿sí? Es decir, que es el dato aquel que es único. ¿Ven? Ahí se ve visualmente cómo sería el registro y el conjunto de datos que contiene el mismo, ¿sí? Bueno, esto es la primera parte, ¿no? De lo que estamos aprendiendo o viendo hoy. Es la primera parte porque es bastante más que complejo obviamente el tema, pero está bueno ir a poquito viendo y también está bueno que vean cuál es el programa más allá de la parte teórica. Está bueno ver esto, así que bueno, nos vemos, la clase viene, pero esta vez ya siguiendo lo que es la continuidad de lo que es este programa. Saludos.